Vino un señor que me dio mucha pena porque era ya mayor, 80 y algo años, que me decía que él desde que tenía 20, 25 años soñaba siempre que lo fusilaban. Este hombre pasó la guerra en España y fue detenido. Lo pusieron en un pelotón para matarlo, le vendaron los ojos y empezaron a disparar. Pero dispararon al aire y no sabe por qué, pero no le mataron. Claro, él sueña cada noche esta acción. Por suerte le pudimos dar una medicación, hicimos un tratamiento con nuestros psicólogos y mejoró muchísimo. ¿Qué es el sueño? El sueño es una actividad que lleva a cabo nuestro cerebro que es imprescindible para vivir. Es la actividad que realizamos durante más tiempo a lo largo de nuestra vida. Si nosotros llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder estar 60 de despiertos. Muy importante, intentar levantarse siempre a la misma hora, independientemente si no hemos tardado más o menos en dormirnos, siempre a la misma hora. Si es posible, hacer un poco de ejercicio. Mucha gente piensa que el ejercicio da sueño y no es verdad. Por ejemplo, el cansancio no da sueño, sino los corredores de una maratón cuando terminan tienen que estar todos dormidos. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Edward Stibel. Edward es un médico neurofisiológico y también especialista en medicina del sueño. Es uno de los doctores del sueño más influyentes en habla hispana. Durante esta conversación hablamos acerca de por qué dormimos y cómo funciona el sueño. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo podemos aumentar la calidad del sueño y también las estrategias para conciliarlo mucho más rápido. Esto incluye suplementos y otras técnicas y metodologías que él aplica en sus pacientes. Y por último, finalizamos hablando acerca de cómo combatir trastornos del sueño, incluyendo el jet lag, el insomnio y también la apnea del sueño. Realmente fue una increíble conversación que tuvimos con Edward, así que asegúrense de tomar muchísimas notas. Fue extremadamente educativo, con peras y manzanas y ejemplos muy prácticos sobre cómo podemos combatir nuestros trastornos que tenemos día a día. Y por último, si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido tanto en Madrid como también en Barcelona. Ahora le damos la bienvenida al doctor Edward Stibel. Edward, bienvenido a Creadores. Encantado de estar aquí y sobre todo de poder hablar contigo, porque sé que vienes de muy lejos para hacer una buenísima entrevista. Gracias y me alegro que esta vez podamos haber cuadrado. El anterior año ya no pudimos. Claro, es que es complicado, vienes de muy lejos y bien, pero al fin ya sabes que las cosas buenas siempre llegan. Sí, así que vamos a arrancar con la pregunta que le hago Venga. a los invitados que son expertos en el sueño, Venga. como tú. ¿Qué llega a ser cómo dormiste anoche? Bien, yo duermo bien, por suerte, como yo tengo 77 años, con lo cual, como sabes, a la gente cuando nos hacemos mayores necesitamos menos horas de sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es un taller de reparación y cuando somos tan grandes ya no necesitamos reparar tantas cosas, porque ya no nos movemos tanto, ya no aprendemos tanto, con lo cual con 6 horas y media duermo perfectamente y las duermo, con lo cual me encuentro hoy muy bien despierto y con muchas ganas de explicarte cosas. Sí, no, increíble. Yo anoche dormí también. ¿Sí? Sí, normalmente soy de las personas que duermo muy bien, pero me he dado cuenta que cuando viajo, mi sueño no es igual. Claro, porque hay además el tema del jet lag, lo sabes, ¿no? O sea, claro. Nosotros estamos sincronizados, nuestro cerebro está sincronizado para dormir en un lugar determinado. Y si nosotros viajamos, sobre todo como has hecho tú, del oeste al este, has venido desde Miami hasta aquí, lo que haces es hacer un día más corto. Y esto es muy complicado que el cerebro se adapte. Tardarás 2-3 días a poderte adaptar a los horarios de aquí, de Barcelona. Claro, mira, pero yo estoy acá en Europa 3 semanas. Vale, entonces ya es distinto. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el ritmo circadiano en adaptarse? Mira, sabes que hay los usos del sueño, que son las horas de diferencia que hay entre un país y otro. Tardamos aproximadamente un día por uso de sueño. Es decir, si la diferencia entre Miami, o pongamos Nueva York, y España son 6 horas, tardaremos 6 días en adaptarnos totalmente a los horarios de España y nuestro cerebro se tendrá que sincronizar con estos horarios y tardará estos 6 días aproximadamente. ¿Y se logra sincronizar así por completo? Porque si es que yo he nacido, o sea, un poco como yo trato de entender este tema del sueño, ¿no? Si yo he nacido en un lugar como Bolivia, sí. ¿no? En Sudamérica, que el horario es 6 horas menos. Correcto. Mi ritmo circadiano no es que está como anclado
a eso? Sí, sí, seguro, porque esto es lo que hace cualquier persona cuando vive en un lugar fijo. El problema está cuando hay personas que tienen que viajar muy constantemente. Por ejemplo, si tú conoces bien Estados Unidos, la diferencia horaria entre Nueva York y Los Ángeles son también 6 horas más, con lo cual, imagínate, los jugadores de básquet, de la NBA, que un día juegan en un sitio, otro día juegan en otro, esto es horrible para ellos. Tienen unos trastornos de sueño muy marcados. De hecho, tienen un médico especialista en sueño para el equipo. Si no, estos chavales no rinden, porque el problema está en el rendimiento al día siguiente. Si tú tienes que... Mira, tu cerebro se prepara, sobre todo en los atletas, se prepara para hacer una buena performance en los horarios que ellos están entrenando. Por ejemplo, si tú eres un buen jugador de tenis y estás jugando en Nueva York y juegas súper bien, pero tienes que desplazarte a Hawái a jugar un torneo, a la hora que te tocará jugar en Hawái no es la misma hora que tú has estado entrenando en Nueva York y haciéndolo muy bien allí. Entonces, claro, tendrás un rendimiento más bajo. Por esto le interesa mucho a los deportistas que les podamos ayudar en estos cambios de ritmo circadiano. Y lo hacemos utilizando unas gafas de luz que se llama fototerapia y también usando melatonina y las siestas. Calculamos los ritmos circadianos de cada uno de ellos y les aconsejamos cuándo tienen que hacer la siesta, cuándo tienen que emplear las gafas de luz para simular que es el día, aunque sea más tarde en la noche, y así logramos que tengan una muy buena performance. ¿Cómo calculas el ritmo circadiano? Bien, el ritmo circadiano es lo que es en general en nuestro cuerpo. Tenemos distintas actividades que se van repitiendo. Las actividades que se repiten se llaman ritmos. Hay ritmos circadianos y se llaman circadianos porque quiere decir que son cerca de 24 horas. Es decir, son cosas que pasan en nuestro cuerpo que se repiten cada 24 horas. La más conocida de todas es el dormir y el estar despierto. Dormir, estar despierto. Esto es un ritmo circadiano. Pero también tenemos ritmos circadianos de otras cosas, en la secreción de hormonas, por ejemplo, en la producción de insulina. Todo esto son ritmos que están ajustados al lugar donde tú vives. En realidad sabemos que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para dormir de noche y estar despierto de día. Este reloj biológico es el que controla el ritmo circadiano del sueño y la vigilia. Este mismo reloj también controla otros ritmos circadianos, por ejemplo, el ritmo de nuestra temperatura corporal. Nuestro cerebro tiene una temperatura determinada cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos. Pero este cerebro se tiene que enfriar aproximadamente medio grado cuando nos dormimos, porque si no se enfría el cerebro no puede aparecer el sueño. Con lo cual sabemos que de día el cerebro la temperatura es un poco más alta y de noche la temperatura del cerebro es un poco más baja. ¿Y cómo lo controlamos esto? ¿Cómo lo estudiamos, no? Lo hacemos mediante estos relojes que son sensores de cronobiología muy parecidos a los mecanismos que ahora ya están un poco en el mercado, pero que todavía no son tan finos como darnos una información concreta. En el futuro lo serán estos relojes que nos dicen lo que hemos dormido. Hoy en día todavía no es correcto. Pero bueno, nosotros utilizamos estos sensores para controlar. Por ejemplo, nos dan información. Estos sensores los llevan durante una semana las personas o el deportista. Y así sabemos el rato que ha dormido, el rato que ha estado despierto, a qué hora se ha acostado y cómo ha sido su sueño. Pero también controla la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque esta temperatura del cerebro, que tiene que bajar medio grado para enfriarse y poder dormirse, no se pierde, sino que va a las partes más distales de nuestro cuerpo, es decir, las manos y los pies. Por ejemplo, hasta que las manos no se calientan un poco o los pies no se calientan, la persona no puede dormir. Fíjate que la gente que duerme mal te dirá, es que tengo los pies fríos. Y los que tienen los pies fríos no pueden dormir hasta que no se calientan estos pies. El saber popular hace cosas muy correctas, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando no había las calefacciones, cuando la gente en las casas vivía con más frío, se utilizaban calcetines para empezar a dormir.
dormir. Y estos calcetines, si tú te pones unos calcetines, verás que te puedes dormir más rápido porque te ayudan a calentar los pies, ayudan a bajar la temperatura del cerebro que pasa a las partes distales. Pero en cambio, cuando ya hace 1 hora o 2 horas que estás durmiendo, que la temperatura del cerebro ya ha bajado abajo, entonces te sobran los calcetines y te los sacas. Esto a la gente le hará mucha gracia porque es así. Sí. Estos ritmos circadianos, hay varios más, no solamente este. Hay ritmos circadianos que influyen en nuestro reloj biológico, por ejemplo, la luz y la oscuridad. Este reloj biológico, como todos los relojes del mundo, necesita que le den cuerda. Que den cuerda quiere decir que necesita información que puede venir del mismo ser o del exterior. La información que recibimos del exterior, la más importante, es la luz y la oscuridad. El cerebro sabe que cuando se acerca el crepúsculo, cuando la luz va disminuyendo, se vuelve más anaranjada, amarilla, es cuando le dice esta luz al cerebro, concretamente a la glándula pineal, que tiene que empezar a fabricar una sustancia muy importante que se llama melatonina. La melatonina se empieza a fabricar 2 horas o 3 horas antes de que el cerebro empiece a dormir. Es la señal externa que le dice a este reloj: hey, de aquí unas horas tendremos que empezar a dormir. Por esto es tan importante que en las últimas horas del día estemos en contacto con luces más bien tenues, con luces un poco anaranjadas, amarillas, no luces muy brillantes, porque si es muy brillante se parece a la luz del sol. Y entonces el cerebro interpreta que no ha de fabricar melatonina porque es de día, con lo cual nos cuesta más poder dormir. Entonces, lo que estoy entendiendo es de que puedes, en este caso, corregir o manipular un poco, hackear el ritmo circadiano, por verlo así, a través de la luz y también la temperatura. Y la melatonina. Y la melatonina. Y las rutinas de siesta, por ejemplo. Mira, esto lo hacemos en deportistas. Yeah. Te explico un ejemplo práctico. Pero la idea es esta, se pueden manipular estos ritmos circadianos para que la persona esté mejor adaptada, para después poder hacer una mejor performance o tener una actividad mental mejor si tiene que negociar alguna cosa. Que esto es muy curioso, te explico una anécdota de esto. Claro. Los japoneses y los chinos, sobre todo, que son más listos que el hambre, cuando viene una delegación española a negociar, ellos calculan la hora que el cerebro de estos españoles estará alrededor de las 3, 4 de la madrugada, que es cuando empiezan las reuniones en China. Sabes que hay un decalaje de horario muy importante. Entonces ellos calculan el momento en que el cerebro está en menores condiciones de alerta, con lo cual es entonces cuando primero empiezan explicándoles la historia de China, las comidas, todo esto, y al final dicen, bueno, vamos a firmar el contrato. Y es cuando las personas que vienen desde el oeste hasta el este, como sería de España a China, entonces están en menores condiciones. Ahora esto ya en el mundo la gente de negocios ya lo tiene controlado, y sobre todo también en este tema de los deportistas. ¿Qué hacemos exactamente? Mira, te explico cómo manipulamos. Manipular en el buen sentido, es decir, no es una manipulación para conseguir algo malo, sino para conseguir un mejor rendimiento. Todo vino por un jugador de fútbol de uno de los equipos punteros de aquí España, que era muy bueno tirando faltas, penaltis y faltas, sobre todo cuando jugaba partidos a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. En cambio, cuando tenía que jugar por la noche, que ahora es muy frecuente en España jugar a las 9 de la noche, entonces fallaba mucho más. Vino a la consulta y nos dijo, ¿por qué me pasa esto? Yo entreno muy bien, cuando tengo que jugar, él me decía, de día, es decir, de su día, que era hasta las 6, 7 de la tarde como mucho, tengo un rendimiento altísimo. En cambio, cuando tengo que jugar más tarde, mi rendimiento baja. Entonces, ¿qué hicimos? Los ritmos circadianos se pueden estudiar, es decir, fíjate, el cerebro, te he explicado que tiene este reloj que nos hace dormir en una franja horaria determinada. Esta franja horaria determinada es entre las 10, 11, 12 de la noche y las 6, 7, 8 de la mañana. Es la franja nocturna del sueño. Pero también es normal y muy normal que haya personas que esta pequeña franja esté ligeramente desplazada hacia adelante o ligeramente adelantada hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay gente que son los que llamamos matutinos. Esta gente a las 6 de la mañana ya están como una moto, están entrenando. Este era el caso de este deportista. Era muy eficaz, perfecto, pero a las 9 de la noche ya no servía para nada. Es decir, tenía sueño y no podía ni salir a ver una película porque se quedaba dormido. Esto es normal, esto no es una patología. Esto es una tipología, lo que se llama un cronotipo, una forma de cronología del ritmo circadiano más avanzado.
se llaman matutinos. Estos están muy bien vistos en las empresas, por ejemplo, porque siempre llegan a punto, siempre son puntuales, siempre son cumplidores. En cambio, hay otros que este reloj biológico, su franja de horario nocturno, está ligeramente desplazado hacia adelante. Es decir, que antes de las 10 de la mañana no le digas nada porque no contestará, pero en cambio por la noche, a las 10 de la noche está activo, empieza a hacer trabajos, etcétera, etcétera. Estos se llaman de predominio nocturno. Entonces, en este jugador determinamos este cronotipo. Es decir, podemos saber muy fácilmente, mediante un test, que nosotros incluso lo tenemos en nuestra página web. Podemos saber, la gente puede saber si es más nocturna, más diurna o el cronotipo normal, dijéramos. Aproximadamente el 60% son normales, entre 50 y 60. Después hay un 20-25% que son más nocturnos y un 20-25% que son más diurnos. Concretamente este jugador, ¿qué pasaba? Este era tremendamente diurno, era buenísimo entrenando por la mañana, era el primero que llegaba a los entrenamientos, rendía muchísimo en el entrenamiento, pero es verdad que cuando estaba a partir de las 7 de la tarde su actividad descendía, sus ritmos y su fuerza, todo descendía. Entonces lo que hicimos es manipular este ritmo. ¿Qué pasaba si tenía que jugar por la noche? Entonces hicimos lo siguiente, le recomendamos hacer una siesta de 1 hora y media después de su comida, el día que jugaba a las 9 de la noche, por ejemplo. Entonces, cuando se levantaba de esta siesta, le poníamos unas gafas, que llamamos gafas de fototerapia, que son unas pequeñas gafas que emiten una luz azul similar al sol, con lo cual el cerebro de esta persona a las 4 y media de la tarde, cuando se levantaba de la siesta, tenía estas gafas durante 40 minutos y el cerebro decía, uy, este día voy a empezar a fabricar cortisol, que es la hormona de la actividad, y no dejaré fabricar melatonina, que sería que es la que sale mucho más tarde. Con lo cual este hombre empezó a jugar perfecto a partir de la noche, empezó a tirar los penaltis todos dentro, empezó a jugar muy bien. O sea, podemos manipular estos ritmos para casos puntuales. Lo hemos hecho con muchos atletas. Por ejemplo, ayudamos a una campeona mundial de triatlón que hacía, iba por todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando competía en Estados Unidos, le calculábamos el momento de su mejor rendimiento en el lugar donde tenía que competir y mediante estas gafas, la melatonina, que se la dábamos por la noche, todo esto le ayudamos a mejorar sus ritmos circadianos. O sea que es muy interesante. Y acá te voy a hacer un par de preguntas porque yo me considero un atleta, ¿no? Parte de las identidades que me pongo es como soy un atleta y me gusta ir al gimnasio, rendir a lo máximo. Mi obra de arte, mi deporte es esto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y quería estar muy bien, todos estos días, y me costaba mucho regularme rápidamente. ¿Qué puedo hacer para regularme después de un viaje, después de cambiar estos famosos time zones, ¿no? Uh-huh. Mira, se está investigando, porque esto, claro, hay mucha gente que cambia continuamente de zona horaria, ¿no? Entonces, te contaré lo habitual, que es, sobre todo cuando, si tienes tiempo, que es lo que nosotros hacemos con los deportistas, sabemos con antelación el día del viaje, lo que procuramos es ir modificando poco a poco, 2-3 días antes, los horarios de irte a dormir y de levantarte, para que no sea tan importante la diferencia horaria. Claro, si tú vienes de Miami, que son 6 horas, y 3 o 4 días antes vamos adelantando 1 hora, seguramente no tendrás jet lag o lo tendrás muy cortito, porque ya hemos preparado tu cerebro unos días antes. Esto es la primera actividad que podemos hacer, es decir, prepararnos antes. Si sabemos los horarios, pues tú simplemente en tu trabajo te organizas para ir acomodándote poquito a poco o anticipándote poquito a poco a los horarios del lugar del destino. Esta es la primera. La segunda, cuando no lo sabemos o cuando no podemos hacerlo así, por lo que sea, entonces lo que hemos de hacer es en los viajes forzar el sueño. Si, por ejemplo, lo entenderás muy bien, cuando vamos nosotros de aquí, de España hasta Estados Unidos, pongamos Nueva York, que son 6 horas, cuando aquí son las 6 de la tarde, cuando aquí son las 12 de la noche, será más fácil así, las 12 de la noche en España, en Nueva York todavía son las 6 de la tarde. Sí. Claro, si nosotros viajamos y llegamos a cualquier hora que sea a Estados Unidos, haremos un día, porque nosotros tenemos días de 24 horas, añadiremos estas 6 horas de diferencia a nuestro día, con lo cual cuando tú viajas de Europa a Estados Unidos es fácil, porque es como si hicieras un día si un día
te acostaras a las 3 de la madrugada, ¿sí? Porque sales, tienes una comida, estás con los amigos y te vas más tarde a dormir. Pero a la vuelta, lo que hacemos, es decir, fíjate, la idea es, cuando vas de este a oeste, España, Nueva York, hacemos un día de 20 horas, porque sumamos 6 a las 24 horas de nuestro día. Cuando vamos de oeste, Nueva York, a Barcelona, entonces restamos 6 horas a nuestro día. Claro, es mucho más fácil irte a dormir a las 3 de la madrugada cuando vas a Nueva York que acostarte a las 7 de la tarde cuando viajas a Barcelona. Claro. Tú no tendrás sueño. Si tú subes al avión a las 6 de la tarde en Nueva York, aquí serán las 12 de la noche. Con lo cual, lo ideal sería subir en el avión, forzar el sueño, que aquí se puede utilizar un hipnótico puntualmente para el viaje, y acostarte o que el sueño te venga alrededor de las 8 tuyas de Nueva York, que aquí serán las 2 de la madrugada. Claro. Con lo cual nos adaptamos mucho más rápido. Y la última cosa que es muy novedosa y todavía está en estudio, no sabemos muy bien por qué, pero parece que tiene bastante sentido científico, porque todo lo que te cuento no son mis opiniones, esto es muy importante, son los conocimientos científicos que tenemos sobre este tema del sueño. Y ahora se está investigando sobre lo que llamamos una dieta de 24 horas. Parece ser que si nosotros estamos en ayuno el día antes de viajar más el viaje, cuando llegamos y empezamos a las comidas normales del lugar donde hemos llegado, nos adaptamos mucho más rápido a estos ritmos biológicos. Pero esto solamente es experimental. Wow. ¿Y qué tan importante es utilizar melatonina en estos periodos? Es muy bueno utilizarla, sobre todo cuando llegas al sitio de destino. Si tú llegas a Nueva York, por ejemplo, ahora cuando vuelvas, allí lo que has de hacer durante 8 días, 9 días, utilizar una melatonina. La dosis es indiferente, 2 miligramos es suficiente, entonces es para sincronizar el ritmo circadiano. La melatonina es muy buena para esto precisamente, para fijar el ritmo circadiano. La puedes utilizar tanto en el viaje de ida como en el viaje de vuelta, pero no para dormir en el avión, no, sino cuando llegas para sincronizarte más rápido en el lugar donde estás. Entonces, esta melatonina, lo importante es tomarla siempre a la misma hora, porque no es una pastilla para dormir, ¿sí? La gente dice, no, me tomo una pastilla como el que se toma un hipnótico. No, esto no funciona así. Claro. La melatonina es un sincronizador, es una información de este reloj biológico para que tenga que saber el momento en que tiene que ir a dormir. Es lo mismo que la luz, ¿sí? La oscuridad hace que el cuerpo fabrique melatonina. Todo va junto para que el cerebro sepa que tiene que dormir. Es justamente lo que hice porque, bueno, el primer día yo he hecho todo mal. Es normal, porque cuando uno no lo sabe no pasa nada, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que ahora ya lo sabes, ¿eh? Si lo haces mal ahora, la culpa será tuya, ¿eh? Sí, tal cual. Y es que debería haber, lo sospechaba, debería haber hecho la investigación, pero no lo hice. No pasa nada. Entonces, el tema es de que los primeros 2 días realmente no podía dormir. O sea, mi sueño llegaba a tipo 4 o 5 de la Imposible dormir más. Entonces dije, ya, ok, esto ya me está estresando. Empecé a investigar porque ya no aguantaba tener una noche mal de sueño y ya empezaba a rodar, a grabar y no iba a poder estar en mi 100. Entonces, lo que me encontré es un tema de... Y utilicé mucho AI acá, o sea, ChatGPT. Le pregunté, o sea, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuál debería ser mi rutina? Hecho. Y me dijo algo como que hacer un montón de ejercicio y caminar mucho y también tener mucha exposición al sol. Y que no tome que te corte. Fíjate que bien informado, porque en realidad lo que te está diciendo es utiliza sincronizadores externos, es decir, estímulos externos, para que este reloj se ponga en hora más rápidamente. Yo te he dicho que las informaciones externas, sobre todo te he hablado de la oscuridad y de la luz, pero también está el ejercicio físico. El ejercicio físico realizado por la mañana hace que el reloj se adapte más rápidamente al sueño del lugar donde estás. Y también las comidas, si tú fijas bien las horas de las comidas, y las comidas hay que hacerlas como aquel refrán que yo creo que también tenéis en vuestro país, ¿no? De desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre. Quiere decir esto que el desayuno tiene que ser potente porque es un gran sincronizador del reloj biológico. Exactamente, igual me dijo eso de las comidas, me dijo como que comer en esos horarios, yo normalmente estoy acostumbrado a ayunar un montón y bueno, ese día empecé a comer y también me dijo de eliminar los estimulantes. Correcto. El error número 1 que creo que he hecho ha sido que he llegado y quería trabajar. Entonces me encerré
en un lugar donde no había mucha luz natural. Fatal. Y me puse a trabajar y tomé café. O sea, el día que llegué. Entonces, creo que ahí fue igual otro error que hice. Sí, porque se mezclaron dos cosas negativas. Por un lado, la oscuridad te favorecía que empezaras a fabricar melatonina, aunque fueran las 12 de la mañana, ¿eh? Si estás en un lugar oscuro, a las 12 de la mañana el cerebro interpreta que es la noche, con lo cual empieza a fabricar melatonina y estás de aquella manera somnoliento, que no hay manera. Entonces tomas un café, que es un estimulante, y entonces empiezas a confundir totalmente a este reloj biológico. Sí, yo lo que me he dado cuenta, o sea, venían como olas de energía, claro. subían, bajaban y luego ya el último día dije, voy a hacer caso a ChatGPT, salí todo el día afuera, hice ejercicio todo el día y ya dormí. Claro. Excelente. Así que... Sí, porque además fíjate que está bien que lo cites, porque mucha gente piensa que el ejercicio da sueño y no es verdad. Por ejemplo, el cansancio no da sueño, sino los corredores de una maratón cuando terminan tendrían que estar todos dormidos, porque es devastador y no lo hacen, al contrario, duermen menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ejercicio físico da lugar a la fabricación de unas sustancias que se llaman endorfinas, que es una sustancia que te da la sensación de bienestar. Por ejemplo, si tú quedas con tu amigo, quedamos tú y yo, por ejemplo, un día para jugar a pádel y quedamos a las 8 de la mañana, con lo cual nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana. Cuando suena el móvil te da una pereza horrible y piensas, ahora tengo que ir a jugar con mi amigo. Y bueno, pero claro, él también le pasa lo mismo, por lo tanto tengo que ir. Entonces jugamos y cuando salimos con una sensación de bienestar, de gusto, ¿sí? Estos son las endorfinas. Por esto el ejercicio hay que practicarlo a las primeras horas de la mañana. Esto es ideal, con la luz del sol que te toque, y si no puedes hacerlo porque hay gente que trabaja y gente que no puede utilizar el ejercicio a primera hora o hacer ejercicio a primera hora, pero lo que se recomienda es no hacerlo más tarde de las 7 de la tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, lo que le pasa también a mucha gente, y es normal, mucha gente joven que trabaja durante todo el día, a lo mejor tiene un grupito de amigos que han quedado para jugar un partido de fútbol sala, un fulbito de estos, claro, pero pueden jugar a las 10 de la noche. Claro, esto es horrible, porque cuando hacen esto empiezan a segregar esta sustancia que son endorfinas, terminan a las 12 eufóricos, con ganas de hacer cosas, de hablar, y no hay manera de que cojan el sueño. Y esto es precisamente porque el ejercicio se debe hacer en las primeras horas del día o como máximo hasta las 7 de la tarde. Sí, influye un montón. Y justo eso igual te quiero preguntar. Estabas mencionando un poco de que hay estas personas más diurnas, hay estas personas más nocturnas. Correcto. Y los cronotipos. Los cronotipos es algo que se puede ajustar. O sea, digamos, si yo estoy... Digamos, mi caso es un poco especial y es el porcentaje de la población que viaja igual mucho, es un caso especial, pero las personas que se quedan estáticamente en un lugar no viajan mucho, pero tienen un cronotipo que quizás no se adapta mucho al trabajo que tienen o a la vida que tienen, al estilo de vida, y quieren mejorar porque no están durmiendo bien. ¿Es algo que se puede moldear, se puede configurar? Desgraciadamente no podemos manipular y cambiar fijamente, es decir, dejarlo fijo nuestro cronotipo. Es decir, no podemos convertirnos en nocturnos si somos diurnos. ¿Por qué? Bueno, pues porque este reloj biológico, que es el que determina nuestro cronotipo, está marcado genéticamente, es decir, somos genéticamente nocturnos para dormir y diurnos para estar despiertos. Si fuéramos ratones, los ratones tienen el reloj biológico al revés, son diurnos para dormir, es decir, duermen de día, y nocturnos para estar despiertos. Entonces no se puede cambiar este reloj biológico. Y esto que preguntas es muy importante, porque cada vez más hay profesiones que necesitan hacer turnos laborales. Por ejemplo, ahora hemos hecho un estudio muy importante con agentes de seguridad de aquí, Cataluña, y hemos estudiado si eran más nocturnos o más diurnos. Claro, si tú tienes que hacer una guardia nocturna en un lugar o en un sitio de mucha responsabilidad, como puede ser pues una enfermera en un hospital o un cuerpo de seguridad, que son, por ejemplo, diurnos y les toca hacer la guardia de noche, estarán fatal. En cambio, sí que sabemos que si tú aprovechas tu ritmo biológico, tu cronotipo, y eres nocturno, es preferible que hagas un trabajo nocturno.
Y esto es importante para estos grandes colectivos, porque claro, tienen mucha responsabilidad y es muy grave si cometen errores, ¿no? Esto estamos ahora cada vez estudiándolo más. Lo que sí también sabemos es que durante a lo largo de la vida, hay dos momentos que los cronotipos cambian. Cuando somos adolescentes tenemos mucha tendencia a que nuestro cronotipo sea muy nocturno. Es una tendencia natural del cuerpo que hace que los adolescentes pues no tengan sueño nunca antes de las 12, la 1. Claro, mucha gente piensa, no, esto es porque es adolescente y está mirando el móvil todo el día o las redes, no sé qué. No es esto, es el centro, el reloj biológico, este grupo de células que se retrasa espontáneamente durante la adolescencia. Entonces, si tú no tienes un poco de cuidado en despertarte cada día a la misma hora, hacer ejercicio por la mañana, estos adolescentes tienden a cambiar su ritmo y son aquellos que cuando son patológicos, porque hay patologías que se llaman retraso de fase de sueño, esta gente de noche está despierta y en cambio de día duermen todo el día, con lo cual tienen fracaso escolar, tienen muy mala performance en las escuelas, evidentemente, y trastornos de conducta. El segundo momento en que el cronotipo cambia es cuando nos hacemos mayores. La gente cuando se hace mayor tiene tendencia a ser más matutina, entre otras cosas porque necesita menos tiempo para dormir, menos horas, y la segunda porque todos los estímulos externos que tenemos cuando somos más jóvenes, a medida que nos hacemos mayores desaparecen. Por ejemplo, una persona sana de 70 años que hace un poco de ejercicio por la mañana, está muy bien, pero ¿qué pasa? Pues a las 7 de la tarde ya ha terminado todo, es decir, ya ha hablado con los nietos, ya ha preparado su cena, claro, y a las 9 de la noche ya se ha mirado una serie en televisión y se va a dormir. Claro, si se duerme a las 10 de la noche y tiene que dormir o puede dormir 6 horas, a las 4 de la mañana estará despierto y esto es horrible, con lo cual a esta gente mayor lo que hace espontáneamente el cuerpo es adelantar su ritmo biológico, ¿sí? Se vuelven más diurnos. Entonces, para ayudarles, lo que les decimos es, sobre todo por la tarde, hacer actividades, salir a pasear, a entablar conversaciones con los amigos y retrasar un poco la hora de cenar y la hora de acostarse. ¿Y por qué que cuando vas envejeciendo vas necesitando menos? Porque yo veo, digamos, a mis abuelos, los veo dormir. Sí, creo que duermen menos durante la noche, pero igual quieren dormir más como siestas. Perfecto, muy bien observado. Marcelo, muy bien observado. Sí, porque fíjate, para entender esto empecemos por el principio. ¿Qué es el sueño? El sueño es una actividad que lleva a cabo en nuestro cerebro que es imprescindible para vivir. Ya. Es la actividad que realizamos durante más tiempo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos dormir este periodo que va de 8 horas aproximadamente cada día. Con lo cual, si nosotros llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y tú ahora piensas, ¿cómo? ¿30 años durmiendo? Sí, 30 años durmiendo. ¿Para qué? Para poder estar 60 de despiertos. ¿Y por qué sucede esto? Porque el sueño es un taller de reparación y restauración. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras dormimos el cerebro no para. Durante el día gastamos energía, aprendemos cosas y durante la noche lo que hace el cerebro es regenerar esta energía que hemos perdido, prepararla otra vez para tenerla bien a punto para el día siguiente y también todos los conocimientos que hemos aprendido durante el día, durante la noche, lo que hace el cerebro es organizarlos, es decir, configuramos la memoria. Ya. Esta es la función del sueño. El sueño es un taller de reparación física y reparación intelectual. Entendiendo esta idea, entenderemos cuántas horas necesitamos dormir. Y después comentaremos lo de tus abuelos. El recién nacido, por ejemplo, el lactante, un niño de 2 años que se mueve mucho y aprende mucho, necesita que el taller trabaje como mínimo 11 horas. ¿Por qué? Para reparar todo lo que ha gastado y para sintetizar todo lo que ha aprendido. Un adolescente necesita 9. Y hay muy pocos que las duerman, porque el grupo de adolescentes es el que más menosprecia el sueño, y más ahora si miran en internet estas bobadas que dicen que dormir poco es ser inteligente, que si quieres ser rico hay que dormir poco. Todo esto solo dice la gente que no tiene 2 dedos de cerebro. Entonces lo que hay que hacer es entender y comunicar a los adolescentes que es muy importante que duerman las 9 horas que necesitan. Cuando somos adultos necesitamos aproximadamente entre 7:30 y 8.
Y lo importante es entender que a medida que nos hacemos mayores, sobre todo a partir de los 65, 70, ya no gastamos tanto durante el día, ya no nos movemos tanto y tampoco aprendemos tanto porque ya sabemos muchas cosas, con lo cual el taller con 6 horas tiene suficiente, pero después tiene que completar 1 o 2 pequeñas siestas durante el día para que precisamente el cerebro esté bien en el momento de dormirse. Este es el sueño de una persona mayor, por lo tanto tus abuelos son perfectamente normales. Ok, eso es bueno. Entonces, bueno, pasemos a hablar un poco, ya hemos hablado de la edad, cómo esto se va desregulando y ya hemos hablado un poco sobre el ritmo circadiano, que eso lo has explicado muy bien. Ahora, hablemos un poco acerca de los estimulantes, por ejemplo, porque algo que igual he notado, por lo menos en mi edad, es de que a medida que te vas volviendo mayor, empiezas a utilizar más estimulantes y creo que eso igual, de alguna manera, a mí como me ha afectado, he ido fraccionando mucho mi sueño. Correcto. El café, la nicotina me encanta en habano, por ejemplo, pero he notado que hay un impacto grande en mí. Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Es decir, los estimulantes... Mira, cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial. Este peldaño dura aproximadamente unos 15-20 minutos. Después caemos en un sueño profundo, que es cuando estamos relajados, respiramos profundamente, no nos movemos en absoluto. Y esto dura... Aquí fabricamos hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento se fabrica mientras dormimos. Aquí en este periodo que dura aproximadamente 1 hora, es aquel que da la sensación de dormir plácidamente. Después de esta hora entramos en otro peldaño que se llama sueño REM, R-E-M, que significa Rapid Eye Movement, quiere decir que movemos los globos oculares. Entonces esto es otro periodo de sueño muy importante donde la respiración es un poco irregular. Hacemos suspiros, decimos algunas palabras, nos movemos más, hacemos alguna mueca. Es una fase de sueño más activa. Recuerda que te he contado que la del sueño profundo es relajación, dormir muy tranquilos. En cambio, el sueño REM es un sueño más activo. Entonces, el conjunto de sueño superficial, sueño profundo y sueño REM se llama un ciclo de sueño y dura aproximadamente unas 4 horas. A lo largo de la noche, unas 2 horas. A lo largo de la noche haremos aproximadamente 4 ciclos de sueño de 2 horas cada uno. También, como cosa normal, entre medio de estos peldaños tenemos pequeños microdespertares. Microdespertares significa que nos despertamos y nos volvemos a dormir inmediatamente. Y al día siguiente no recordamos estos microdespertares. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si hace mucho calor nos vamos a la cama y nos tapamos solo hasta las rodillas. Amanecemos tapados hasta arriba y no sabemos en qué momento nos ha sucedido esto. Pues esto lo hemos hecho en uno de estos microdespertares. También aprovechamos estos microdespertares para cambiarnos de posición, porque tú sabes que todo el mundo empieza con una posición determinada, pero a lo largo de la noche nos vamos cambiando y esto es normal. Lo hacemos también en estos microdespertares. A lo largo de una noche tenemos aproximadamente entre 4 y 8 microdespertares que no recordamos al día siguiente. ¿Qué pasa con los estimulantes? Los estimulantes provocan más microdespertares. ¿Sí? Con lo cual el café, que es un estimulante, el té, el mate, todo esto son microdespertares. Con lo cual esta persona pasa de tener entre 4 y 8 a lo mejor a 30 microdespertares. Y algunos de ellos son más largos. Y al ser más largos de tiempo es cuando los recordamos. Esto nos sucede con el café, esto nos sucede con los estimulantes, la nicotina también. Y ya no te digo con drogas mucho más fuertes, ¿no? O bebidas que hay incluso ahora toleradas que son puros estimulantes, ¿no? Y drogas duras como la cocaína provocan estos trastornos gravísimos de sueño. ¿Sí? ¿Tú usas estimulantes? No. Tomo un café. A ver, vamos a precisar en qué momentos podemos tomarlo. El café es correcto, ¿de acuerdo? O sea, no hay que... Es bueno. Tomado con moderación y, por ejemplo, ¿qué pasa con el café o los estimulantes en general, ¿no? Hablo del té, del mate y del café. Tienen una sustancia que es la cafeína. La cafeína es un estimulante, pero ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros metaboliza la cafeína, metaboliza quiere decir la elimina de su cuerpo con un tiempo determinado. Hay gente que elimina muy rápidamente la cafeína.
y son los que se pueden tomar un café por la noche y te dicen, no, a mí no me afecta en absoluto. Esto es porque eliminan muy rápido esta cantidad de cafeína, ya sea en el mate, ya sea en el café o ya sea en el té. En cambio hay gente que la eliminación de la cafeína es mucho más lenta, con lo cual lo que le sucede es que se toman uno por la mañana y uno al mediodía y con esto ya tienen suficiente porque pueden dormir, pero la eliminan más lentamente. Un café, un estimulante es correcto si se toma con medida y sobre todo por la mañana, y cada uno sabe muy bien cómo nos afecta, porque tú mismo lo explicabas. Tú dices, no, yo si tomo mucho café duermo mal, si tengo mucha nicotina duermo mal. Todo esto es así. Mira, la nicotina provoca microdespertares por dos razones. Una es por el efecto estimulante, pero después es por el efecto de abstinencia. ¿Cuánta gente fumadora se despierta a medianoche y lo que hace es fumar un cigarrillo? Y no sabe que está fumando un cigarrillo por un síndrome de abstinencia, sino piensa, me he despertado, me fumo un cigarrillo y vuelvo a dormir. Y esto es por culpa de que están enganchados a esta droga que es la nicotina. Wow. Sí, la única manera que pude como que detectar o ver el efecto que están teniendo es porque me mido con el Oura. Entonces ahí pude ver ciertos patrones de que cuando no tomaba café, cuando no, tenía abstinencia completa de nicotina. Normalmente no es que fumo cigarros, yo masco chicle de nicotina de vez en cuando, que me encanta como para productividad. Es un estimulante. Sí, y ahí he notado esos patrones. Específicamente, donde lo he notado en el sueño REM. Correcto. Es donde más se notan estos microdespertares, porque es donde se producen los ensueños. Un ensueño es una historia que configuramos mientras dormimos con información que tenemos en nuestro cerebro y emociones, pero que hemos perdido la capacidad de juntar la información de forma coherente. Por esto, un ensueño, la historia de un ensueño es algo incoherente totalmente. Tú puedes soñar que eras pequeño con una cosa que te pasó ayer, con algo que te han dicho hoy, algo muy, muy incoherente. Esto sucede en la fase REM. ¿Qué pasa? Que para recordar un ensueño tienes que despertarte. Si no te despiertas, no te acuerdas. Por esto mucha gente dice, no, yo solo sueño antes de que me suene el despertador, o solo recuerdo lo último. Claro, porque te has despertado. Entonces, ¿qué pasa con los estimulantes? Que te provocan más microdespertares. Si estos aparecen en la fase REM y estás soñando, recordarás más los ensueños y notarás que te despiertas más veces precisamente en esta fase. ¿Hay una correlación con los sueños? Ahorita hablando de los sueños, ¿hay una correlación con lo que te sueñas con la calidad de tu sueño? Sí, porque en los ensueños... Mira, tal como te explico... Volvamos a esta idea que es importante entenderla para que todo el mundo nos siga. Tú cuando estás despierto, por ejemplo ahora en este momento, tu cerebro está captando información por tus 5 sentidos y además está captando emociones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todo esto lo tienes guardado y en el momento en que lo necesites, rápidamente tu cerebro irá a buscar esta información y la juntará de forma coherente y la expresará. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué hemos hecho hasta ahora? En este milisegundo tú me dirás, bueno, pues estábamos sentados en un lugar tranquilo, apacible, ha sido una conversación tranquila, he visto cómo ibas vestido, he notado la temperatura, es decir, toda la información la tienes y la has juntado coherentemente. Cuando dormimos, en los ensueños, configuramos historias, pero la información se junta incoherentemente. Si tienes mucha información que has guardado, por ejemplo, de ansiedad, es muy probable que en el ensueño se mezcle esta ansiedad. Y hay cosas muy curiosas con los ensueños. Por ejemplo, nunca acabamos, o casi nunca acabamos de terminar lo que estamos soñando. Por ejemplo, tú sueñas que estás perdiendo el avión, pero no sabes si al final lo has perdido o no porque te despiertas. Claro. Incluso en sueños más agradables, no sé, sueñas que sales con una chica que te gusta mucho y estáis cenando y estás muy bien, muy bien, muy bien y... ¿Tú sabes cómo termina? No sabes cómo termina. Te quieres volver a dormir. Claro, a ver si concluimos las acciones. Ya te quiero preguntar sobre las pesadillas, porque eso es algo que igual, cuando hemos tenido algunos expertos del sueño, mucha gente tenía muchas dudas sobre si es un trastorno o no es un trastorno, y lo van teniendo frecuentemente. ¿Qué correlación hay acá?
lo tenemos claro y sabemos bien estas cosas. Por ejemplo, te he contado, y lo has entendido muy bien, que cuando tú configuras una historia mientras estás dormido en la fase REM, estamos configurando un ensueño. Te he dicho que agarramos nuevamente información que tenemos en nuestro cerebro, información de pequeños, de mayores, que hemos oído, que hemos pensado. Todo esto está metido aquí en un gran computer con miles y millones de informaciones. Pero también guardamos emociones, y una de las emociones es la angustia, es la tristeza. Cuando en esta configuración de esta historia mezclamos angustia, se producen las pesadillas. O sea, la pesadilla es un sueño ansioso, un sueño donde hay ansiedad, y esta ansiedad puede llegar a despertarnos. Por ejemplo, la gente que está muy estresada tiene muchas pesadillas. La gente que está, por ejemplo, ahora alumnos que están terminando sus cursos y pobres que están estresados por si aprobarán, todo esto hace que estas personas sueñen con pesadillas, tienen sueños ansiosos, y claro, esto es horrible, ¿eh? Hay gente que tiene pesadillas, pero pues muy traumáticas. Yo recuerdo son normales tener alguna de vez en cuando, ¿no? ¿Correcto? No hace falta asustar a la gente. Pero la gente que tiene algunas pesadillas siempre recurrentes, muy iguales. Recuerdo una persona, vino un señor que me dio mucha pena porque era ya mayor, 80 y algo años, que me decía que él desde que tenía 20, 25 años soñaba siempre que lo mismo, que lo fusilaban. Este hombre pasó la guerra en España y fue detenido, pero por suerte, pobre, quedó traumatizado para toda su vida, pero lo pusieron en un pelotón para matarlo, le vendaron los ojos y empezaron a disparar, pero dispararon al aire y no sabe por qué, pero no le mataron. Claro, él sueña cada noche esta acción. El pobre hombre era horrible. Por suerte le pudimos dar una medicación, hicimos un tratamiento con nuestros psicólogos y mejoró muchísimo, pero el pobre, imagínate, cada noche soñando la misma horrible pesadilla. Y es por esta angustia enorme, esto sería un trauma psicológico terrible, ¿no?, que le condicionó toda su vida. Claro. Yo en las épocas que tuve pesadillas, o sea, muy, muy frecuentes, era justamente en mis épocas cuando igual en la vida real estaba viviendo un alto estrés, un alto periodo más depresivo. Correcto. Y creo que eso se reflejaba, porque de una parte leí de que los sueños es una manera de cómo tu cerebro está procesando el lado emocional. No es correcto. Es la información que tienes. Sí, tú, imagínate, ponlo a la práctica tú mismo, ¿no? Por ejemplo, y todo el mundo le ha pasado una situación donde tienes un problema familiar, donde a lo mejor un familiar está enfermo o incluso muere. Esto es un trauma importante, es una emoción importante. Además, en este momento también, un momento del trabajo que no sabes muy bien por dónde ir, qué hacer, es otra información que te puede dar estrés o angustia. Todo esto lo tienes metido en el cerebro, con lo cual, cuando tú sueñas, se mezclan estas sensaciones con tus ensueños y aparecen las pesadillas. Exactamente. Hablamos sobre los microdespertares. Acabamos de hablar sobre eso, pero en estos microdespertares es donde, y esto lo voy a correlacionar a mi caso y quizás son cosas muy universales, ¿no? Pero te despiertas y ya no puedes dormir. Y ahí ya lo puedes categorizar eso quizás algo como insomnio. Y eso yo tengo a veces, bueno, antes más que ahora siento que lo tengo casi dominado, pero hay momentos como que me despierto y ya no puedo conciliar ese sueño, y son épocas muy altas de estrés específicamente. Correcto. Donde son varios días y siempre a la misma hora, por ejemplo 3 de la mañana. Sí. Y no sé qué hacer, llevo una mala noche de sueño, luego 2, hasta que se vuelve una semana, pero bueno, ya se corrige después. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Porque especialmente yo he tenido varios expertos del sueño, y sé la rutina que tengo que hacer, sé la higiene del sueño que tengo que tener, los hábitos, pero no logro conciliarlo. Fíjate, esto que cuentas es totalmente lógico. ¿Qué pasa? En el momento en que tenemos este micro despertar, si hay una situación estresante guardada en nuestro cerebro, ya sea por causas emocionales, de salud mental, de tristeza, depresión, trabajo, familiares, todo esto está metido. En el momento en que te despiertas, el cerebro vuelve a conectar. Es brutal porque vuelve a venir todo esto, y además es como un
un bucle que a veces incluso con cosas que no son muy, muy importantes, empiezas a darle vueltas. Yo qué sé, a la luz del podcast, que no me ha quedado bien, a la luz del podcast, la luz del podcast. Hombre, la luz del podcast no le pasa nada, no pasa nada. Relájate, desconecta, y es muy difícil, ¿no? Y por esto hay estas técnicas que son, o a lo mejor te levantas, dejas bueno, intentas romper este círculo, haz algo muy aburrido, como por ejemplo leer un libro que no te interese en absoluto, para que el cerebro vuelva a desconectar. Pero esto es normal, igual que es habitual, no digamos que es normal, es habitual en grandes periodos de estrés o tensiones o emociones muy fuertes. ¿Y por qué siempre después de las 3-4 horas de sueño? Y es porque hemos hecho 2 ciclos de sueño. Es decir, cada vez que empezamos un ciclo de sueño, estos peldaños que yo te decía, siempre empezamos por arriba. Es decir, sueño superficial, sueño profundo, sueño REM. Sueño superficial, sueño profundo, sueño REM. Sueño superficial, clac, y aquí viene el microdespertar, ¿sí? Por esto todo el mundo te dice, me voy a dormir, yo que sé, a las 11, a las 12, y a las 3 de la madrugada, a las 4, ojos como naranjas, y ya no puedo volver a dormir. Es porque han pasado 2 ciclos de sueño. Wow. ¿Y qué deberíamos hacer ahí? O sea, estás hablando que tuviéramos que levantarnos. Sí. En este caso, es lo más... Sería lo más adecuado, porque si no haces una asociación negativa con la cama. Es decir, si tú sabes que vas a la cama... Mira, fíjate, la gente que duerme bien, ir a dormir es algo fabuloso para ellos. Claro. En cambio, el que duerme mal, la gente que duerme mal te dice, oiga, es que después de un día viene una noche. Esto no lo piensa nunca alguien que duerma bien, nunca lo piensa. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es un trauma, dormir es agradable, a la gente le gusta dormir cuando puede dormir. En cambio, los que no duermen, pasan cosas que son un poco cómicas, ¿no? Si tú duermes con tu pareja y no duermes bien, lo que te dirá tu pareja, que seguramente dormirá perfecto, te dirá, relájate, desconecta, si no duermes bien hoy, dormirás mañana. Y esto es mentira, no hay nada peor que decirle a uno que no duerme bien, relájate, ¿no? O sea, claro, ya quiero relajarme, claro. No lo ver. Con lo cual entonces se convierte la cama como un ser negativo, ¿eh? Es algo, un sitio donde vas que no está bien, que no te gusta. Por esto es recomendable no pasarse mucho tiempo en la cama dando vueltas y saliendo de la cama. ¿Qué tiempo sería mínimo? No. Mucha gente ya cuando le pasa esto se levantan automáticamente, van al baño, se sientan, evidentemente con una sensación de sopor o sueño, pero realmente después de unos minutos pueden volver a dormir. Esto si no hay una patología detrás importante, ¿eh? Pero la otra cosa que se puede hacer es evitar esto o intentar de alguna manera sacar de la cabeza este estrés que tienes acumulado, ¿no? Que esto es fácil decirlo y muy difícil de hacerlo, pero hay técnicas, por ejemplo, de apuntar antes de acostarte, cuando haces tus rutinas de lavarte los dientes, ponerte el pijama o ir a dormir al lado de la cama donde te toca, hacer una pequeña rutina que es como escribir todo lo que crees que te está preocupando, hacer un list, ¿sí? Yeah. Con lo cual, de alguna manera, dejamos aparte estas cosas. Hay pequeñas técnicas con esto. Ok, tiene sentido. ¿Y cómo deberíamos llevar a cabo ese día? Porque lo que yo hacía mal era de que, bueno, ya, no he podido dormir, me despierto 3, 4 de la mañana, sí me siento con muy baja energía, y lo primero que hago, tazas de café, más cafeína, más estimulantes, y creo que eso igual hace que no pueda romper esta mala racha. Correcto, ¿no? eso sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué no deberíamos hacer? Mira, nosotros trabajamos mucho en este tema y sobre todo ahora tenemos un producto que brindamos a las personas a través de nuestro Instagram. Ya. Si entran allí verán nuestro link que se llama El Camino del Descanso. Ya. Y son unos vídeos que nosotros ofrecemos a las personas y que es como si compraran un libro, exactamente igual, pero en vez de un libro es un material audiovisual. Claro. Se llama El Camino del Descanso. Ya. Y son 3 vídeos hechos por mí durante 40 minutos aproximadamente, donde explico todo lo que hay que hacer durante el día para preparar la noche. Y ahora te lo explico. Fíjate que esto es una frase poética, ¿eh? Ya. El sueño empieza cuando sale el sol. Fíjate, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro, en el momento en que nos despertamos, lo que hace es unir nuestras
células más externas del cerebro, que se llama la corteza cerebral, que es la responsable de la vigilia. Y durante todo el día funcionamos con estas células. Y el sueño es como un globo que está deshinchado en las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral, la parte de abajo del cerebro, que a medida que pasan las horas se va hinchando el globo, y cuando ya llevamos 18 horas despierto funcionando con la corteza, este globo empuja para hacer que la corteza se desconecte y pueda salir el sueño. Por lo tanto, la idea es que empezamos a preparar nuestro sueño en el momento en que abrimos los ojos. Es decir, hemos de hacer cosas durante el día, todas encaminadas a dormir mejor. ¿Cuáles serían? Son lo que nosotros llamamos el camino del descanso. Por la mañana, muy importante, intentar levantarse siempre a la misma hora, independientemente si no hemos tardado más o menos en dormirnos, siempre a la misma hora. Si es posible, hacer un poco de ejercicio y hacer un poco de, aparte de desayunar bien, que esto es muy importante, la comida es muy importante, una comida como un rey, como decíamos antes, y que nos toque la luz. Esto también es importantísimo. Pero entonces, claro, nosotros somos prácticos, es decir, no todo el mundo tiene un trabajo que puede levantarse a las 8 de la mañana, entonces ir a tomar el sol, ir a andar o correr por el campo, no todo el mundo puede hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, bueno, pues que se levanta justo, se va corriendo al trabajo, evidentemente no tiene tiempo ni para tomar el sol, porque se mete en una oficina. Entonces, damos pequeñas recomendaciones. Por ejemplo, si tú vas en coche al trabajo, pues aparcas aproximadamente 1 kilómetro antes del lugar donde tienes que ir a trabajar, con lo cual andas por lo menos estos 10 minutos y te toca la luz del sol, que también es muy buena. Lo mismo si vas en transporte público o cualquier otro medio. Esto es por la mañana. Después, por la tarde, también es muy importante entender que cuando aparece ya el crepúsculo, cuando la luz se va, hemos de preparar el sueño. El sueño no viene de golpe. El sueño se prepara precisamente porque no hay un interruptor para decir desconecto, no hay que preparar, no hay botón, con lo cual el problema es que estamos estimulados hasta el último momento del día, nos metemos en la cama pensando ya que vendrá el sueño inmediatamente y no viene. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay un botón. Entonces hay que preparar esta ¿Cuánto tiempo dura esa preparación? Aproximadamente 2 horas necesitamos. Por esto, hay una cosa también muy importante que hacéis muy bien vosotros en los países de origen, sobre todo de Estados Unidos y de Sudamérica, que es cenar pronto. Es decir, No lo toca. Es horrible. Sí. En Europa en España es horrible. En Europa hay países que lo hacen muy bien. Francia lo hace bien, Inglaterra lo hace bien, Alemania lo hace bien, incluso Portugal e Italia lo hacen mejor que nosotros, ¿eh? Los españoles lo hacemos muy mal, porque cenamos muy tarde. Si cenamos muy tarde no tenemos tiempo de preparar el sueño. Con lo cual, lo ideal sería cenar alrededor de las 7 o 8 de la noche. En vuestros países la mayoría ya lo hacen. Con lo cual después queda un tiempo, porque lo ideal también sería acostarse alrededor de las 10 de la noche si nos levantamos a las 6, para poder hacer algo de desconexión, hablar con la familia, no utilizar móviles, pero no utilizar móviles, fíjate que esta hora está muy de moda, se habla mucho que si los móviles interrumpen el sueño. En realidad no es tanto por la luz que emiten. Recuerda que te he dicho que si tenemos una fuente de luz muy fuerte por la noche, entonces esto hace que el cerebro se confunda y piense que es hora de despertarnos, cuando en realidad es hora de fabricar melatonina. Entonces lo que sucede es que ahora con los móviles ya tenemos este shift mode, el modo noche, night shift. El night shift es perfecto porque la luz misma del teléfono se bloquea, entonces tenemos muy poco estimulación lumínica, que es adecuado. Pero lo que se está estudiando, y esto sí que es importante, que no es tanto la luz, sino los contenidos de las historias que veamos. Por ejemplo, tú dices, me voy a mirar los 2 últimos mails que he recibido. Sí, pero si lo haces en el móvil, después de los 2 mails viene el WhatsApp y viene el Instagram. Y empezamos a darle con el dedo, y aquí es cuando nos estamos 20 minutos, 30 minutos horribles que nuestro cerebro no puede desconectar. Por esto la idea ideal, quien lo puede hacer, es
utilizar el móvil en modo noche, seguro, entonces es cuando precisamente el cerebro puede desconectar. Y estas 2 horas ayudan a que cuando nos vayamos a la cama durmamos bien. Esto tiene mucho éxito, ¿eh? Nuestro método, que son las normas, no es ningún invento mío esto, son las normas que la Academia Americana de Sueño recomienda para todo el mundo. Y si la gente puede cumplirlo, nota gran mejoría. Por esto la cena tiene que ser poca cena. ¿Qué quiere decir poca cena? Volvamos otra vez con la influencia de las comidas. Hay comidas que propician el sueño y comidas que estimulan a la persona. Por ejemplo, por esto las proteínas por la mañana son importantes porque nos dan energía, etcétera, etcétera. En cambio, por la noche tenemos que tomar algo que sea muy suave, poca cantidad para favorecer el sueño. Por ejemplo, una sopa, un trozo de queso, todo esto es muy bueno para una ensalada, para la cena, poco. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, es decir, un poco menos, y sobre todo cenar como un pobre. Y cenar pronto. ¿Para qué? Bueno, pues que ahora sabes que está muy de moda el ayuno intermitente, ¿sí? Claro. Como si se hubieran inventado, ahora la gente se inventa cosas que nuestros antepasados ya lo utilizaban, ¿no? Yo seguro que tus bisabuelos o los míos se iban a dormir cuando se iba el sol y no volvían a comer hasta que salía el sol, es decir, se pasaba como 11 horas de ayuno intermitente, ya lo hacían ellos, ¿eh? Ahora nosotros, no, hay que dejar que... Es una ciencia. Sí, como si hubiéramos descubierto la sopa del ajo, ¿no? Cualquier cosa de estas. Y esto es bueno dejar que el cerebro no trabaje junto con el estómago, que son todos los puntos, y el sistema, todo nuestro digestivo, que es uno de los puntos donde por la noche necesita hacer otras cosas, como es todo el tema de la microbiota, que es importantísimo para nuestro bienestar. Wow. O sea, hay muchos componentes acá, y justo eso te quiero preguntar. Lo has mencionado brevemente antes, pero el tema del ayuno intermitente, porque yo lo hago, yo ayuno al revés. O sea, yo hago el ayuno en la mañana, no como nada en la mañana, y mi comida de la noche sí es algo pesada, pero ceno muy temprano, 6, 7 de la noche. O sea, es más o menos esa es mi brecha, y luego camino, no hago nada de ejercicio en la noche. Pero lo que he notado es de que mi cuerpo, mi ritmo circadiano, se podría decir, funciona mucho según mi horario de comida. Y el momento que yo cambio ya las cosas que estoy acostumbrado, creo que confundo a mi cuerpo. Claro, sí. Este reloj, tal como has entendido muy bien, como todos los relojes del mundo, necesita que le den cuerda para funcionar. Y la cuerda son las informaciones de lo que pasa a nuestro alrededor. El ejercicio, las comidas, todo esto influye en este reloj y le dice cuándo tiene que dormir bien por la noche y estar bien despierto por el día. ¿Y este reloj se regula, o sea, lo que está pasando internamente son más hormonales? Hay de todo, porque sí que este reloj también tiene influencias hormonales. También él es responsable también de controlar, por ejemplo, la insulina. La insulina es una de las sustancias que más se altera cuando hacemos comer a la gente por la noche o cuando la gente come por la noche. En cambio, si hacemos el ayuno intermitente o simplemente dejamos descansar a nuestro estómago, la idea es, el ayuno intermitente no es nada más que decir, deja tranquilo a tu sistema digestivo al menos durante 9 horas en el periodo nocturno, que es cuando él empieza a fabricar otras sustancias, que es todo el tema de la microbiota, que es imprescindible para estar bien al día siguiente. Por esto el ayuno intermitente es algo natural en nuestros ancestros y en nosotros también tendríamos que hacerlo, pero sobre todo como lo haces tú está bien, porque si cenas muy pronto, en Estados Unidos yo he vivido mucho tiempo, allí también cenábamos a las 6 de la tarde. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que después incluso podíamos hacer algo de ejercicio. Yo recuerdo que en el lugar donde yo estaba, que era en la costa californiana, con 18 años, después de cenar, que eran las 6 de la tarde, nos íbamos a la playa y allí hacíamos surf, pero bueno, era un ejercicio relativamente tranquilo y en cambio dormíamos muy bien, o sea que lo haces bien, Marcelo. Buenísimo, eso me alegra saber. Y estábamos hablando de la melatonina, que creo que esto igual es un temón porque muchas personas lo utilizan de varias maneras. Correcto. O lo utilizan de manera cotidiana. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿En qué momentos es bueno? Mira, los medicamentos o las sustancias que utilizamos, tanto para dormir como para cualquier otra cosa, nunca son o buenos o malos, sino que están bien empleados o mal empleados. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿la aspirina es buena o mala? Tú me tienes que decir, depende para lo que me la des. Si me la das porque tengo un pequeño dolor de cabeza o un poco de fiebre, pues la aspirina será muy buena. Claro. Pero si me la das porque tengo una úlcera de estómago, será muy mala.
Y la culpa no es de la aspirina, la culpa es mía porque te la he dado o tuya porque te la has tomado sin que nadie te lo diga. La melatonina es lo mismo. La melatonina es una sustancia que sirve para algunas cosas y no sirve para nada para otras cosas. Por ejemplo, no sirve como hipnótico, es decir, me voy a tomar 10 melatoninas para dormir inmediatamente. Fatal, muy mal. La melatonina es una sustancia que tiene distintas funciones. Por ejemplo, es un magnífico antioxidante. Yeah. Y en Estados Unidos, sobre todo, en las clínicas de antienvejecimiento, se utilizan a dosis muy altas, 20-30 miligramos. Recuerda que aquí la normal para dormir o ayudar a dormir es de 2 miligramos. Allí la toman de 50 o 60 miligramos, que es como antioxidante, es decir, retrasa el envejecimiento. Y esto es correcto, hay mucha gente que lo puede tomar, evidentemente siempre con supervisión de su médico, pero no aleatoriamente ir a la farmacia y tomarte un bote de melatonina cada noche. Servirá muy bien para el tema del jet lag, tal como os he comentado antes, muy buena. Pero no sirve como un hipnótico, aquel que está desesperado, a las 4 de la mañana tengo que dormir, ¡pum!, me meto 4 gominolas de melatonina. Fatal, no servirá para nada. O sea, y no sirve. Eso te iba a preguntar, o sea, con los microdespertares. No sirve. ¿Y qué remedio das para los microdespertares? En principio farmacológico no hay ninguno. Sí que hay algún tipo de ayuda de melatonina con valeriana, pasiflora, que se toma en el momento de dormirse, y en cambio esta fitoterapia te ayuda a prolongar un poco más el sueño. Los microdespertares, lo que hay que entender es que siempre tienen una causa externa de estrés, siempre. Con lo cual, la forma más clara de disminuir estos microdespertares es controlar el estrés durante el día. Y esto se hace con estas normas del camino del descanso que te he dicho y he explicado, que las ofrecemos nosotros en nuestro Instagram. Buenísimo. Y hablando igual de los microdespertares, para cerrar este tema, parte de las cosas que he visto, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy con un amigo de viaje acá en Barcelona, él justo me dijo, o sea, me despierto cada rato y lo he sentido para ir a hacer pis, ¿no? Entonces se levanta cada rato y eso genera más microdespertares. Correcto. Y le cuesta conciliar el sueño. Entonces, ahí en esos casos, ¿qué se puede hacer? Porque igual yo en un momento de mi vida lo hacía. O sea, de que me levantaba y eso evitaba que me vuelva a dormir. O sea, sentía que ir a orinar era el origen de eso. Entonces es algo que puede estar generando trastornos igual en la persona. Sí, claro, porque la base sigue siendo la misma, es decir, un estrés o un cambio de horarios por viajes y lo que sea. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente dice, no, yo me despierto a medianoche porque tengo pipí y voy al baño. En realidad no es el pipí que nos despierta. No, son microdespertares, entonces el cerebro dice, uy, me he despertado, voy al baño. Y siempre hay algo para hacer, siempre, porque hay unas gotitas, claro, pero muy poco. No es las ganas de orinar lo que te hacen despertar, sino que son los microdespertares por culpa de la tensión. En estos casos, claro, es muy complicado. Nosotros, antes de las medidas naturales, dijéramos, de esta fitoterapia, que son correctas, son útiles si se toman antes de acostarse y reducen mucho estos microdespertares. En el caso de los viajes y todo esto, sí que es bueno tomar melatonina al momento de dormirse para conseguir no tener tantos microdespertares. El otro momento de mi vida donde he tenido microdespertares es durmiendo con personas. Correcto. O sea, durmiendo con mi pareja de ese momento. Y ahí me he dado cuenta donde nuestros ritmos circadianos, los niveles del sueño no están alineados. Claro. Entonces, a mí no me gusta dormir con pareja. O sea, es más, siempre duermo fatal. Y es algo que les digo. O sea, eso yo eventualmente lo que visiono es tener cuartos separados. No podría compartir la misma cama. ¿Es algo muy normal eso? Normalísimo. Okay. Tú eres el más normal del mundo. Okay. Fíjate que el hecho de dormir juntos siempre ha sido un poco por una necesidad económica y de espacio. Es decir, la gente al principio, en los años, en la prehistoria, dormían todos juntos dentro de una cueva. Después, incluso con animales, porque no había espacio para todos. Claro. A medida que iban progresando económicamente, iban haciendo pequeñas estancias para unos y otros.
juntos. A lo mejor los abuelos dormían en una estancia y los hijos y los padres en otra. A medida que avanzábamos en la historia, siempre habían los más ricos y los más pobres. Los más ricos siempre dormían en camas separadas. Los reyes, por ejemplo, los príncipes, los nobles tenían sus castillos con sus habitaciones separadas. Claro. En cambio, los pobres seguían durmiendo todos juntos. Claro, en la época industrial, nosotros también volvió otra vez esta costumbre, incluso por economía, de dormir juntos. No todo el mundo tiene el dinero para comprarse una casa donde pueden haber 2 habitaciones para dormir. En realidad tampoco necesitamos tanto espacio, ¿eh? Mucha gente tiene unos dormitorios enormes, con armarios, con televisión, no hace falta todo esto. No. El lugar para dormir tiene que ser pequeñito y mejor que sean separados. ¿Por qué? Tú lo explicas muy bien, no solamente son los ritmos circadianos, es porque nosotros, tal como os he dicho, cuando dormimos bajamos estos escalones y tenemos microdespertares. Pero claro, estos microdespertares, algunos son por ansiedad, pero pueden ser provocados totalmente por el exterior. Si la pareja que duerme contigo ronca, este ronquido te va a provocar microdespertares. Si la pareja que duerme contigo da sacudidas con las piernas, te va a despertar. Si tiene tos, te va a despertar. Si se mueve mucho, te va a despertar. Con lo cual no es nada útil dormir en pareja. Ya sé que esto desde el punto de vista romántico, tú puedes decir, no, es que a mí me gusta mucho dormir apretado a mi pareja. Durarás 10 minutos, porque seguro que después ella se va para un lado, sobre todo te deja tirado. Incómodo, claro. Claro, o sea, es muy amoroso al principio, pero después es totalmente incómodo. O sea, no hay nadie que pueda dormir abrazado toda la noche. Si lo haces te vas a seguir microdespertando muchas veces, Con lo cual tú lo haces muy bien, Marcelo, lo haces muy bien y es recomendable para todo el mundo. Exacto, y la solución moderna, porque estamos teniendo en cuenta los factores que has mencionado, el lado económico, obviamente tener 2 cuartos va a ser más costoso, pero acá la solución moderna sería tener camas más grandes. ¿Qué sería la solución moderna? Esta es una para evitar los movimientos, las patadas, incluso las superficies de los colchones. Es importante que cada uno tenga su superficie, porque la superficie del colchón tiene mucho que ver con el peso corporal. La persona que es más fuerte necesita un colchón quizá un poquitín más duro, la persona que es más flaca o más débil, un poquitín más blando, con lo cual si son camas separadas mejor. Así evitaremos los movimientos o los microdespertares por los movimientos del otro. Pero no vamos a evitar los ronquidos tuyos que van a molestar a tu pareja si tú roncas, ¿sí? Con lo cual mejoramos parte solamente de las cosas que influyen en nuestro mal dormir. Ahora, no sé si habrá ciencia que respalde esto, lo que he presentido, pero lo que he presentido es de que cuando estoy con mi pareja sí es mucho más fácil conciliar el sueño. O sea, cuando describías que estás acucharado y concilias, o sea, por lo menos en mi lado, sí concilio mucho más rápido el sueño. O sea, es como un sentimiento más de tranquilidad, de paz, y me duermo así. Es así. Hasta para hacer siestas es mi mejor hack hacerlo con la pareja. ¿Pero por qué? Es así, por esta sensación de bienestar, de cariño, de afecto que te te recuerda cuando eras pequeñito, ¿no? Que los niños se duermen también en el pecho de la mamá cuando les dan el biberón. Pero bueno, no sería una técnica ir a buscar gente por ahí para decirle, oye, ven a dormir, pero ven a dormir 10 minutos solo, que después me voy a ir a mi cama. Y esto no... Es lógico pensar así, lo que pasa es que después, evidentemente, después de 10 minutos ya necesitas estar solo, claro. Claro. Y hablando de conciliar el sueño, ya sea en los microdespertares o tener tipo de insomnios, se habla acerca de meditaciones. Encontré ahí un par que hablan sobre ese tipo de meditaciones para dormir. Uno creo que ha sido popularizado por Andrew Huberman o Matthew Walker, que es NSDR, Non-Sleep Deep Rest, otro militar. Háblanos un poco sobre eso. O sea, ¿tiene un efecto? ¿Tiene algo positivo? Fíjate, la idea básica ya la hemos explicado, es decir, que el cerebro necesita desconectar esta corteza cerebral para que pueda aparecer el sueño. Recuerda lo que te he explicado, que cuando llegamos a la noche es necesario que esta corteza, que es la que rige nuestra vigilia, nuestra alerta, se desconecte y pueda salir el sueño. Cualquier cosa que ayude a esta corteza a desconectar, favorecerá el sueño. ¿Y qué cosas pueden desconectar esta corteza? Estímulos aburridos, estímulos repetitivos. Por ejemplo, hay programas de televisión que la gente se duerme.
delante del programa, porque no le interesa para nada, se relaja. Una meditación tiene este efecto, es algo repetitivo, muy igual, con unas palabras suaves que te llevan a pensamientos que te inducen a la desconexión, con lo cual todo esto es bueno, todo es bueno. Lo único importante es saber a cada uno qué es lo que le hace desconectar. Hay gente, lo más importante, y esto lo recomendamos siempre en nuestro camino de descanso, en estas normas, que es que hemos de realizar una actividad al menos 2 horas antes de acostarnos que no tenga nada que ver con nuestro trabajo. Por ejemplo, tú prohibidísimo ver un podcast, tú prohibidísimo leer algo de tu negocio, tú en cambio puedes leer un libro porque no eres escritor, tú en cambio puedes escuchar música porque te puede gustar, pero tú no eres John Lennon o no eras John Lennon. Claro. Entonces esto te va a relajar, te va a desconectar. En cambio, si tú eres músico no puedes escuchar música porque estarás pensando, uy, se equivoca, desafina, estos acordes no son los buenos, ¿sí? Claro. Y si eres escritor pensarás, hostia, este tío no sabe escribir, ya se puede llamar Vargas Llosa, que no hay manera, aquí lo ha hecho mal, ¿no? Es así como... No, eso es muy buen hack porque no me he puesto a pensar en eso, o sea, de que... O sea, me he puesto ahorita correlaciono, ¿no? Claro. Mientras que me decías esto, si yo escucho un podcast antes de dormir, digo, qué buena pregunta, qué manera Claro, la transición me lo voy a que apuntar. hace, exactamente, o qué buen tema que ha hablado, voy a buscar un invitado muy similar. Entonces, eso es lo que he notado que igual influye mucho en... O sea, no me evita estar presente. Correcto. Y creo que la técnica mía que me ayuda siempre a dormir, nunca falla, es estar presente. Mi respiración y estar presente. Correcto. Es justamente por la desconexión. Exactamente, lo haces bien. Por ejemplo, este típico que se dice contar ovejas. ¿Qué significa contar ovejas? Contar ovejas es 1, 2, 3, una repetición de algo aburrido que al final, pues que te duermes. Que duermes. Y yendo un poco con la melatonina, las pastillas, uno puede generar tolerancia. Con la melatonina no, por suerte es algo que no crea ni adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Con algunos hipnóticos sí. Por esto es tan importante cuando se utiliza algún medicamento para dormir que sea controlado por el médico. Otra vez lo mismo, las medicaciones no son ni buenas ni malas, sino que están bien indicadas o mal indicadas. Por ejemplo, una persona sufre un proceso de mucha tristeza, depresión, por algo emocional importante, ¿no? Claro, a lo mejor esta persona necesita una medicación para remontar este estado de salud mental nefasto o negativo. Entonces, esto lo tiene que controlar un médico, pero tiene que tener un principio y un final, porque el problema es que muchos de estos hipnóticos que se dan para dormir se dan solo contra el síntoma, es decir, el insomnio, no contra la causa que provoca el insomnio. Fíjate, este concepto es muy importante. Sí. El mal dormir, el insomnio, es un síntoma. Un síntoma significa que es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que provoca mal dormir. Hay más de 40 causas que provocan mal dormir. Algunas muy conocidas, los estimulantes, por ejemplo, el té, el mate, el café, sí es excesivo. Las sustancias estimulantes propias como la cocaína o la heroína. La gente que trabaja de noche y tiene que dormir de día es otra causa de insomnio. Y después muchas enfermedades. La gente que tiene un Alzheimer duerme mal. La gente que tiene un problema psiquiátrico duerme mal. La gente que tiene esta enfermedad que se llama de las piernas inquietas, que no pueden parar, duermen mal. La gente que tiene apneas y ronca duerme mal. Por lo tanto, no hay una sola pastilla para todas las causas de insomnio. Si uno bebe 20 cafés, evidentemente por más pastillas que le des, con más Ambien que le des, no se va a dormir. ¿Por qué? Bueno, pues porque no actuamos contra la causa que provoca el mal dormir. Por esto es tan importante, y nosotros lo hacemos en nuestra consulta, es nunca damos un medicamento si antes no hay una historia clínica para saber cuál es la causa de su mal dormir. Entonces así es como se hacen las cosas bien, siempre sabiendo la causa que provoca esta situación. Justamente eso te iba a preguntar, o sea, ¿en qué momento escalan a pastillas y en qué momento descartan que es falta de hábitos? Cuando sabemos cuál es la causa que ha provocado el mal dormir. Por ejemplo, te contaba antes de esta persona que acudió por unas pesadillas muy importantes desde que era muy joven. Este hombre precisó de una medicación y era lo que llamamos un ansiolítico, que se lo estuvimos dando durante 6 meses para favorecer el sueño hasta que desaparecieron. Es decir, los
Los medicamentos no son otra vez lo mismo, ni buenos ni malos. Hay enfermedades o causas de mal dormir que se necesitan tratar con medicación. En cambio, no lo podemos dar para cosas que no tienen nada que ver con, por ejemplo, si uno duerme de noche o duerme de día porque trabaja de noche, por más pastillas que les demos, pobres no podrán dormir. Claro. Y lo que ahora me pregunto mucho es, o sea, ¿qué tanto puede ser estas cosas genéticas versus más psicológicas o hábitos? Buena pregunta, porque mucha gente piensa que es genético esto de dormir mal. No, lo que es genético es la forma de ser. Fíjate, hay muchas personas que son súper normales, que es la causa más importante de mal dormir, Sí. Que no es una patología, sino que les sucede lo siguiente. Son personas alegres, animosas, con ganas de hacer cosas, con empuje, con ilusión. Esta es la parte más positiva de su carácter. Pero estas personas también son muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan por todo, anticipan la ansiedad. Y así es como viven su día, con su parte más positiva y su parte más negativa. Pero no vivimos solos, sino que nos influencian las cosas que nos tocan vivir, que son cosas de tipo laboral, de tipo afectivo y de tipo social, que es el resumen de la vida de cualquier persona. Pues esta manera de ser con estas situaciones externas durante el día, sin que ellos se den cuenta, van acumulando pequeños estados de tensión y ansiedad. Y cuando llega la noche, se llevan esta tensión y ansiedad a su sueño. Y entonces empieza un pez que se muerde la cola. Empezamos por mal dormir, si dormimos mal estamos peor al día siguiente y ya no salimos de esta rueda. Este es un tipo de mal dormir que se llama insomnio condicionado. Es decir, no es una enfermedad, está condicionado por nuestra forma de ser y lo que nos toca vivir. Y en este caso, la mejor manera de solucionar esto es con estas medidas conductuales que llamamos, lo que yo te he explicado de nuestro método del camino del descanso, son medidas conductuales durante el día y haciendo este tipo de normas mejoramos el sueño de estas personas sin medicación. Ok. Y te voy a dar este ejemplo porque normalmente las personas que buscan este tipo de video les atrae esto es porque, bueno, aparte que quieren dormir bien, todo el mundo está en nuestros mejores intereses, es más un tema de que quieren tener energía, ¿no? Y yo la razón que llegaba a esto es porque notaba una falta de energía y así como llegué al mundo del sueño, por ejemplo. Pero hay personas que duermen sus 8 o 9 horas, pero sin embargo se despiertan aún sin esa energía. Correcto. Y obviamente uno puede notar, si tú duermes bien y duermes mal, notas esa gran diferencia Correcto. en brecha de energía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, duermes tus cantidades, pero ¿qué sucede? Que no tienes energía. No es lo mismo dormir que descansar. Yeah. Dormir significa bajar estos peldaños y descansar es bajarlos bien. ¿Qué pasa en muchas personas? Que hay situaciones durante su sueño que les impiden bajar en la profundidad del sueño y se quedan en un sueño superficial, no llegan al sueño más profundo. Y esta falta de sueño profundo es la que provoca la falta de energía al día siguiente. ¿Y qué causas pueden ser estas? Una puede ser el estrés, que no hace falta que te despierte, pero sí que te impida profundizar en tu sueño. Otra pueden ser los ronquidos y las apneas, que tú no te das cuenta, pero cada vez que haces esto, impides que bajes profundamente, con lo cual también es una causa de mal dormir. La gente que da sacudidas cuando duerme, que no se dan cuenta, también son personas que pueden dormir toda la noche y en cambio se levantan sin energía porque no han dormido profundamente. No es lo mismo dormir que descansar. ¿Todos los trastornos tienen cura? La mayoría tienen cura y algunos al menos podemos controlarlos. Por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, que es esta enfermedad que falta una sustancia o funciona mal una sustancia en nuestro cerebro que se llama dopamina. En estos casos, con medicación podemos controlarla. No se puede curar porque todavía no sabemos muy bien cuál es el origen de esta enfermedad. Hay otras, por ejemplo, una que se llama la narcolepsia, que son estas personas que tienen ataques de sueño durante el día. Estas personas tienen también una alteración en una sustancia cerebral que son las orexinas o las hipocretinas que hace que duerman muy rápidamente durante el día y esto les impide llevar una vida normal. Con esta gente podemos utilizar medicaciones para paliar estos síntomas, pero la gran mayoría tienen solución.
¿Cuáles, o sea, son las situaciones o trastornos más comunes que vienen a ti? Viene todo el mundo, viene tanto niños como adultos y sobre todo son tres grandes grupos. Son los que no duermen, los insomnes, son los que duermen demasiado, es decir, las que tienen narcolepsia o la gente que duerme poco y se duerme durante el día, y después están los que no dejan dormir, que son los que roncan, los que tienen pesadillas, los sonámbulos, los que hablan durante la noche. Normalmente esos son los tres grandes grupos de personas que vemos en una unidad de sueño. Y esto, hay, digamos, algunos patrones que puedes lograr identificar, a que, por ejemplo, por lo que he ido identificando de mi lado, las personas que roncan, que tienen esa apnea de sueño, suelen dormirse así durante el día. Claro, porque... O sea, se sientan en este colchón, en este sillón, claro, y se duermen a los 2 segundos. Claro, por más que tú y yo estemos conversando acá. Evidentemente, porque una apnea lo que hace es hacer que la persona no entre en un sueño profundo. Imagínate, una apnea es que el cuello, la respiración, cuando una persona respira, el aire nos entra por la nariz, pasa por detrás del paladar y llega a los pulmones. Es como una cañería, la cañería que entra y sale el aire. Durante la noche, en estas personas que normalmente son muy gruesas o muy gordas, con un cuello corto y ancho, lo que les sucede es que se les cierra este cuello, es decir, se les cierra el cuello y hacen esto. Claro, este ruido que yo acabo de hacer provoca, si estamos en un sueño, o estamos intentando entrar en un sueño profundo y hacemos esto, subimos a un sueño superficial. Si lo hacemos una vez a la noche no pasa nada, pero las personas que hacen estas apneas lo hacen 100, 200 o 300 veces durante la noche, con lo cual no pueden profundizar en el sueño. Es una de las causas de que ellos dicen, uy, no me despierto, porque no llegan a despertarse, pero no he descansado, por esto al día siguiente se duermen inmediatamente durante el día. La somnolencia durante el día siempre hay que investigar si la persona ronca, porque es una de las consecuencias más claras de los ronquidos y de las apneas. Acá me surgen varias preguntas. El tema de la respiración, o sea, realmente es algo fundamental, o sea, juega un rol muy importante acá. Sí, claro, pero es algo que no podemos controlar, respiramos de forma automática. Lo que hemos de saber o tener siempre es bien claro que este conducto tiene que estar correctamente funcionando. Claro, por ejemplo, un niño de 5 años que tiene unas amígdalas muy grandes, es muy normal que este niño cuando duerma abra la boca y ronque un poquitín. Esto es normal, pero hay que vigilarlos porque también pueden hacer apneas los niños. Entonces, lo que es importante es mantener el peso. Esto es importantísimo. El peso es un factor. Importantísimo, porque mira, en los hombres es muy típico que cuando nos engordamos, ganamos 3 kilos, siempre nos quejamos de que lo mismo, que no nos abrocha el botón de arriba del pantalón y el botón de arriba de la camisa, ¿sí? Decimos, no me abrocha. Es porque la grasa se acumula en los músculos de la barriga, abdominales básicamente, y la musculatura interna del cuello. Claro, si nosotros tenemos 5 kilos más con un cuello un poco ancho, cuando nos dormimos este cuello tiene tendencia a cerrarse. Por esto el peso es muy importante en la génesis o en la generación de ronquidos. La gente lo sabe, si se adelgaza, por ejemplo, no dejan de roncar. Wow, o sea, no me hubiera imaginado esa correlación para nada, pero ahorita que lo dices, todas las personas que sé que roncan tienen sobrepeso. Claro, todo. Hay otras situaciones que es, por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres en la menopausia, por los cambios hormonales, tienen tendencia a tener un poco de retención de líquidos, lo que hace es que se engorden un poco más. Por esto las mujeres, sobre todo, empiezan a roncar más después de la menopausia, y es precisamente por estos kilos de más que han ganado durante este periodo. ¿Y qué opinas sobre el mouth tape? Por ejemplo, yo lo he hecho, yo sí sentía que estaba roncando, no es que estaba en sobrepeso, pero apliqué el mouth tape y me quedó increíblemente bien. O sea, ya no he vuelto a roncar en mi vida. Es la mayor tontería que has hecho. Así como has hecho cosas muy buenas, sí. Esto es horrible. Yeah. Una persona, si funciona bien su respiración, es decir, si su estructura de la mandíbula inferior es normal. Otra cosa son estas personas que tienen una mandíbula muy pequeñita y tirada hacia atrás, ¿sí? Que cuando están boca arriba y duermen, esto se les cae. Vale. Pero ¿por qué se abre la boca? ¿Por qué se abre? Por ejemplo, ahora, tú me estás escuchando y me estás escuchando con la boca cerrada. Claro. ¿Por qué no abres la boca? Bueno, pues tú me dirás, tío, para claro. oírte ya con los oídos tengo bastante. Yo me entro el aire por la nariz, pasa por detrás, llena los pulmones, vuelve a salir y no me doy ni cuenta y tengo la boca cerrada.
¿Qué pasa si cuando nos vamos a dormir hay algo que cierra este conducto, ya sea porque ganamos peso, ya sea porque la mandíbula se cae, por lo que sea, o porque hemos bebido alcohol y se nos relaja? Entonces, básicamente lo que hace el cerebro es decir, uy, no pasa el aire, voy a abrir todos los agujeros que tengo para respirar mejor. Por ejemplo, si ahora yo, o tú, mejor dicho, vienes a mí y me aprietas aquí en el cuello, ¿qué haré yo si me aprietas? Abrir todos los agujeros que tengo. Claro, si tú te vas a dormir y abres la boca, alguna razón habrá para abrir la boca. Y las más normales es o que hayas bebido, porque el alcohol relaja, o porque hayas ganado algo de peso. En cambio, fíjate, y te cuento una anécdota, que esto es brutal. Tuvimos un señor, vino una pareja, que me contaba que venía porque su esposo se volvía de color azul pálido mientras dormía. Y yo le dije, ¿cómo que azul pálido? Porque, ¿qué quiere decir? Pero este señor duerme bien. Y dice, no, duerme muy bien. Bueno, duerme bien. No duerme bien porque se vuelve azul y después empieza a hacer como cosas raras. Resultó que esta señora había observado que su marido roncaba mucho, pero ella había visto que roncaba porque abría la boca cuando dormía. Imagínate lo que hacía el pobre roncador, ¿eh? Para no morirse, ¿sí? Pero ella vio que abría la boca. Con lo cual pensó, no, le voy a poner una tira de cinta americana para cerrarle la boca, a ver si deja de roncar. ¿Qué pasó? El pobre hombre se ahogaba, se le cerraba el cuello, no podía abrir la boca y se volvía cianótico, es decir, sin oxígeno en la sangre. Un poco más y nos muere, ¿eh? O sea que no sirve para nada. No sirve para nada. Es que depende, en ese caso, qué es lo que está fallando. Claro. En mi caso seguramente era más como, no sé, quizás la costumbre y yo igual estoy consciente de que antes yo no respiraba como estoy respirando ahorita. Antes respiraba más por la boca y quizás era esa costumbre. Sí, pero piensa que la respiración es algo automático, con lo cual sí que es verdad que ahora te dicen, o puedes decir, puedes practicar respiración más abdominal. La gente que habla con, sobre todo, o que canta, utilizan la respiración abdominal. Todo esto es bueno, conseguir la respiración correcta, pero como es inconsciente, tú cuando duermes no puedes saber si estás de una manera o de otra. Sí que es verdad que en función de lo que has comido, en función también de lo que has bebido, esto puede influenciar en que se cierre un poco esta boca. Por ejemplo, ahora que hace mucho calor, también tendemos más a abrir la boca y todo esto son pequeñas cosas, pero no sirve para nada taparla, porque el cerebro necesita que entre oxígeno y si no entra, pues no iremos bien. Sí. Bueno, tiene mucho sentido. Y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Lo último que quería preguntarte es, o sea, ¿qué tipo de tecnologías o cosas vas viendo que te emocionan en el mundo del sueño, que quizás se debería un poco más volver accesible? Eventualmente, ojalá que se pueda volver, pero ¿qué es lo que más te tiene ahí emocionado? Mira, yo creo que las investigaciones para realizar pruebas para saber cómo dormimos es uno de los grandes campos. Hay dos grandes campos de investigación. Uno, enfermedades todavía desconocidas, como pueden ser la narcolepsia o las piernas inquietas. Pero después también las formas que tenemos para saber qué sucede mientras dormimos. Hasta ahora, y las seguimos utilizando porque son muy buenas, es hacer venir a las personas a nuestra clínica o nosotros vienen y les ponemos una serie de sensores y se van a su casa y estudiamos lo que se llama la polisomnografía, que significa poli son varios, somno es sueño, grafía gráficos. Ponemos unos sensores y nos dan unas pantallas, unos gráficos, y con esto sabemos cómo es el descanso. Sabemos las fases de sueño, si hay ronquidos, si hay movimientos de las piernas, pero esto evidentemente es costoso porque hay que ingresar en una clínica o claro, tienen que ir a su casa con los aparatos. Entonces ahora hay muy buenas investigaciones, pero estamos al principio, pero serán buenas, con toda esta serie de aparatos como Oura Ring que tú llevas o cualquier otro de estos artilugios que están afinando bastante. Cuidado también, porque esto es muy importante. Yo te he dicho que hay un tipo de personas que son alegres, animosos, con ganas de hacer cosas, con empuje claro, y con ilusión, pero que además son muy responsables, muy autocríticos, dan vueltas a las cosas y tienen una mínima tendencia a ser algo obsesivos
o que se preocupan, que significa ocuparse antes de tiempo, preocupan. Entonces, muchos de estos artilugios los utilizan, todavía no son excelentes, ¿correcto? Claro. Con lo cual la información nosotros la utilizamos, por ejemplo, para monitorizar equipos de fútbol, bueno, más cantidad de gente, ¿no? Y es aproximado, nos da una buena información aproximada, pero siempre cuando podemos leerla o cuando la lee un experto, porque si no, fíjate qué sucede, te viene gente que dice, no, mi reloj dice que no he entrado ni un minuto en la fase REM y estoy preocupadísimo, y resulta que el reloj no funciona, y no es culpa de él que duerme mejor, sino que es el reloj. La gente tiene mucha tendencia, pero claro, ¿quién lo utiliza más? Los que son más obsesivos, ¿sí? Si tú eres un poco obsesivo, te estarás todo el día mirando. Si tú no te importa el sueño, seguro que dormirás bien y no necesitarás un reloj. Pero esto es un campo futuro que será muy bueno, seguro que sí. Eso efectivamente, igual diría que es el lado oscuro de todo esto, ¿no? Porque algo que he notado, yo llevando el Oura Ring, veía al principio, porque ya llevo esto unos 5 años, pero cuando me compré y tenía los problemas era, ok, mi score, hasta que yo competía y quería romper nuevos récords cada día, y soy bien competitivo, es parte de mi personalidad. Sí, claro. He notado que había un efecto placebo. Negativo. Sí, y ahora, bueno, este último año lo que ha entrado más en mi vida es una época más de poder soltar, de poder dejar de optimizar, porque optimizar me estresaba más de lo que realmente estaba tratando de Y el próximo optimizar. paso será sacártelo. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitarás, porque dormirás bien. La persona que duerme bien no necesita monitorizar su sueño. Sí, exacto, y eso es lo que creo que ya estoy en ese paso. Ya ni veo la aplicación, bien. ya ni veo. Perfecto. Es más, o sea, como este es de generación 1, apenas me dura un día la dormida, y digo, a veces ni lo cargo, pero ya sé lo que necesito, ya me conozco, y creo que es lo que más me ha regalado esto, el autoconocimiento, Perfecto. ¿no? Porque eso es lo que lleva a que puedas perfeccionar el sueño. Y si alguien te lo explica y te dice, vale, esto es aproximativo, igual está bien al principio para saber más o menos las horas que duermes, vale, perfecto, pero no tanto afinando si la fase REM o la fase profunda, no, esto todavía no sabemos suficiente. Sí, y lo último que me ha impresionado acá es de que me ha impresionado de que en el sueño se puede ver días antes de que te vas a enfermar, por ejemplo. De que algo está fallando, vas a tener fiebre y te da las alertas. Eso es lo que más me voló la cabeza. ¿Y por qué se refleja eso en el sueño? Bueno, porque en realidad el sueño es una función que el cerebro necesita hacer cuando está bien. Cuando está enfermo, por ejemplo, dormimos peor. A veces dormimos más o nos despertamos más o tenemos más sudoración, por ejemplo. Sí. Y todo esto son fenómenos que el cerebro de alguna manera los utiliza para alertarnos, ¿no? Pero tampoco mi recomendación es no estar muy preocupado por todo esto, porque todavía no afinamos suficiente. Con lo cual te puede dar una información negativa y pensar, uy, me va a dar algo, voy a estar enfermo dentro de unos días, y a lo mejor no sucede. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. ¿Dónde se pueden saber más acerca de ti? ¿En tus redes? Sí, en redes pueden encontrarme en Instagram como Dr. Estivill, Dr. Eduard Estivill. Después en la web de la clínica, que busquen Clínica del Sueño Estivill, y allí hay una información muy exhaustiva de todas las patologías. También pueden concentrar la información en lo que ellos precisen. Incluso hacemos visitas online en todo el mundo. Okay. Ahora esto es muy útil porque pactamos las horas y mediante un Skype o cualquier otro tipo de programa, un Zoom, hacemos visitas. Hoy mismo tengo una persona que está en Uruguay y haremos una visita y bueno, será muy agradable. Allí pueden encontrar toda esta información y sobre todo lo que os he explicado en el Instagram. En mi Instagram hay un link que está linkado al Camino del Descanso, que es este producto que ofrecemos para que la gente duerma mejor. Seguro que ayudaremos a muchísima gente. Buenísimo. Y esto me da mucha curiosidad, o sea, las personas que llegan en línea a ti, normalmente, me imagino que obviamente vas viendo sus temas de hábitos, que lo que tienen mal porque no duermen, pero normalmente van a hacer analíticas igual. Bueno, la verdad es que las personas somos muy iguales, ¿eh? Tampoco no somos tan diferentes. En tu país, en el mío, somos idénticos. Claro. O sea, nos preocupan las mismas cosas y vibramos por las mismas cosas. Y esto hace que sea bastante fácil poder ayudar a mucha gente en distintas regiones. Claro. Sí que entonces, por ejemplo, si necesitamos alguna prueba concreta en un país donde están lejos, por ejemplo, tenemos servicios locales donde podemos referirlos para poder hacer alguna prueba del sueño, algún tipo de estas cosas.
esto es muy útil hoy en día. Y también es cierto que colaboramos con muchas ciudades. Ahora abriremos una unidad en México también para hacer visitas online, pero tener allí un equipo para poder realizar estudios de sueño y este tipo de cosas. Claro, no, increíble. Buenísimo, buenísimo, Eduard. Ha sido una masterclass. Gracias, te quedó amigo. muy encantado. Gracias y bueno, mucha suerte en tu futuro, que lo haces muy bien, de verdad, Marcelo. Gracias.